En unos instantes más vamos a estar platicando con la directora del CONACYT, con María Elena Álvarez Builla. Vamos a platicar sobre varios asuntos. En primero, lo dado a conocer en los últimos días respecto al uso de fideicomisos que se crearon en pasadas administraciones desde el CONACYT, fideicomisos cuyos recursos fueron en gran parte utilizados para favorecer contratos con empresas privadas. Los nombres son verdaderamente escandalosos: Mave, Monsanto, Bayer, Kimberly-Clark, empresas que sin duda no eran objetivos prioritarios para la ciencia mexicana. Nos va a detallar cómo se utilizaron estos recursos, a quién se le otorgaron, a qué empresas privadas y sobre todo cuáles fueron los resultados. Vamos a estar platicando sobre las dos formas de otorgar el presupuesto: a través de estos fideicomisos o a través tal cual de lo que se ejerce públicamente con toda la transparencia. También vamos a platicar con ella sobre algo que pues publicó desde el principio de la administración, que es este plan de reestructuración estratégica de la dependencia. Si usted sigue normalmente los asuntos de ciencia en nuestro país, sabrá que esta frase de la ciencia neoliberal ha hecho muchísimo ruido, pero empieza a cobrar sentido con estos datos que se han revelado en las últimas horas. Ahora sí, es un gusto saludar en esta emisión de la Octava Noticias y de Radio Centro a la doctora María Elena Álvarez Builla. Como le decíamos, es la directora general del CONACYT. Decíamos, doctora, que en primer lugar queríamos platicar de lo compartido ayer en cuanto a irregularidades, por ponerle una palabra, en estos fideicomisos, y en segundo, sobre toda su perspectiva de cómo debe transformarse el CONACYT para beneficiar a la gente sobre los intereses privados. Bienvenida y gracias, doctora, por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, bienvenida, doctora. Pues si le parece bien, quisiera detallar un poquito más, porque ya se ha compartido ampliamente lo dicho por usted ayer en la conferencia y en los últimos días, dicho en realidad casi desde el principio de la administración, ¿no? Había muchos recursos públicos que estaban llegando a empresas gigantescas, empresas que cabildean, empresas que tienen conflictos de interés, empresas que no solo están recibiendo dinero público, están delineando pues la verdad, porque al final lo que salga de esos estudios también repercute, ¿no?, en nuestro entendimiento de muchos asuntos. Le paso voz si quiere, doctora. Exactamente. Sí, nos encontramos justamente como lo estás diciendo, y agradezco mucho este espacio para compartirlo con pues, el pueblo de México. Encontramos una situación en la que prácticamente la mitad del presupuesto público que se gestiona a través del CONACYT fue a estas empresas privadas, bueno, una serie de empresas privadas, y además con una concentración bastante clara, ¿no? Porque 1% de los sujetos de apoyo recibieron prácticamente el 40% de los recursos que gestionó el CONACYT, siendo una instancia pública. Además, esto tendría que haber no ido en un 50% de empresas privadas, sino principalmente tendría que haberse beneficiado al pueblo de México, a la ciudadanía y también al avance de la ciencia, ¿no? Como dices, a ir rompiendo las barreras del conocimiento científico. Entonces, bueno, independientemente de los fideicomisos, independientemente del uso que se les dé a estas figuras privadas, porque estas son figuras de manejo de recursos de bancos, de instituciones privadas, que desvirtúan el manejo público de los recursos del pueblo de México, esto es un problema, pero independientemente de esto, pues el CONACYT, que es la cabeza del sector y ahora la entidad articuladora de esta política de innovación, que no quiere decir que no vayamos a tener estas relaciones con las empresas, pues debe de tener claras sus guías, y tiene que ser pues el beneficio, el bienestar social, el cuidado del ambiente y también la generación de desarrollos transformadores y de independencia tecnológica y de soberanía. Por ejemplo, ahorita frente a la pandemia, qué bueno sería que estuviéramos preparados para tener nuestras propias vacunas, nuestros propios medicamentos. Claro. Todo esto es lo que ya estamos promoviendo desde el CONACYT. Cambiar esta visión por completo, y tanto en el apoyo a la ciencia de la frontera, tanto como a proyectos de incidencia directa sobre problemáticas urgentes de atender. La salud es una de ellas, y también en la colaboración con empresas en este proceso de innovación, pues acordar, llegar a convenios claros, transparentes, en donde sean los beneficios públicos los que se pongan por delante, metas claras y además criterios también de eficiencia en el uso de los recursos, porque una forma de corrupción es que haya dispendio de recursos o que los recursos se utilicen
para cuestiones que no son prioritarias y que estas agendas no las fije el Estado, sino las fijen estas empresas. Entonces, bueno, nos encontramos cuestiones que realmente que no son prioritarias, ¿no? Por ejemplo, Kimberly-Clark, pues proponiendo proyectos que tienen que ver con la textura, con la rigidez de los papeles higiénicos, en fin, una serie de cuestiones que tendrían que además estar ellos financiando porque responden directamente a las mercancías que ellos están colocando en el mercado y que no le vemos, aunque estén sustentados por un convenio legal, realmente justificación que se destinen recursos públicos a estas empresas y que por otro lado nos llegue la pandemia de COVID y que no tengamos una vacuna, por ejemplo, o que no tengamos medicamentos adecuados para la población con las comorbilidades que tenemos en nuestro país, ¿no? Una población también con problemas de alimentación muy graves, que también tienen que ver con investigación científica en salud preventiva. Sí, ponía usted el ejemplo de papel de baño, ¿no? Pero como ese hay otros que creo pueden ser mucho más graves. Usted detallaba en su plan de reestructuración estratégica esto de anteponer el interés público. Y a veces la palabra, la ciencia dice, o un estudio científico dice, puede ser imponente para la población y creemos ciegamente en esto que se nos presenta. Pero si es ciencia que en realidad le responde a una empresa, pues claramente hay un conflicto, ¿no? Y la población está siendo engañada y lo hemos sido por muchos años. El papel, pues bueno, ya, si es suave o no y lo determinó una empresa, puede ser grave, pero en temas de salud puede ser gravísimo. El tema de nuestra alimentación, ¿no? De nuestros medicamentos, todo tendría que pasar primero por el interés público. Yo no entiendo cómo hasta ahora, honestamente, se hizo una revisión. Pues sí, y lo pones, me gusta mucho cómo lo planteas, porque una cosa es una agenda de investigación científica que siempre se plantea como que la ciencia tiene la verdad absoluta, depende para qué y para quién, ¿no? También hay gente que la paga, pues. Exactamente, una agenda de una empresa es tecnociencia y otra cosa es una agenda de Estado que ponga claridad en cuáles son las prioridades estratégicas, salud, cuidado del agua, el medio ambiente, en fin, y también el avance del conocimiento. Estoy completamente de acuerdo contigo, es urgente y es penoso que hasta ahora estemos, además en un país pobre, en donde de por sí tenemos poquitos recursos para destinar a la ciencia, estemos definiendo estas agendas de Estado y redefiniendo esta forma de dispendiar recursos, o más bien parando este dispendio de recursos a favor de iniciativas privadas. Tienes razón, hay agendas privadas, como es toda la tecnología en torno a la alimentación, desde que se produce el alimento hasta que se distribuye, cómo se mercantiliza este alimento altamente procesado, lleno de cancerígenos, hay que decirlo, de tóxicos, de aditivos, de colorantes, que son muy atractivos. Todo es esto, una ciencia corporativa, una tecnociencia tóxica que aunque tenga técnica, aunque tenga desarrollo basado en conocimiento, está enfilada a vender al mercado de ciertos productos de estas grandes corporaciones. Y también aquí tenemos esta influencia colonialista de estas grandes corporaciones y entonces nos va afectando las ciencias agrícolas, la ciencia de producción de alimentos, las ciencias de la salud también, estar promoviendo todo un enfoque de salud totalmente medical en vez de un enfoque predictivo. Y todo esto es investigación científica, entonces hay que cambiar este esquema, esta agenda tecnocientífica corporativa en una agenda de Estado en favor del bienestar del pueblo de México, en favor de la soberanía nacional, porque para que haya soberanía nacional también tiene que haber ciencia de frontera y no una tecnociencia, sino una investigación científica guiada por prioridades estratégicas que ahora en el CONACYT están organizadas en 10 programas nacionales estratégicos que tienen que ver con las violencias estructurales, cuál es el origen de estas violencias tan tremendas que son un flagelo tremendo, educación para la inclusión y la paz, agua, manejo sustentable de las cuencas de agua, salud, con proyectos de incidencia importantísimos, por ejemplo, el cáncer de sangre, la leucemia linfoblástica aguda es hoy la primera causa de mortalidad en los niños y niñas en la infancia mexicana, y esto es tristísimo. Los niños por enfermedad se mueren primordialmente por este tipo de cáncer. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas? ¿Cómo vamos a implementar medicamentos para que no estemos
siendo objeto de este chantaje de las grandes corporaciones que están acaparando los medicamentos y haciendo que no lleguen a los niños con cáncer. En fin, todas estas prioridades estratégicas son las que hoy estructuran esta agenda científica de Estado, que también tiene un componente de ciencia de frontera, porque, como decía hace un momentito, la ciencia de frontera es el futuro de un país y por lo tanto es el sustento imprescindible de la soberanía nacional. Tenemos en México algunos de los más grandes astrónomos, por ejemplo, y toda esta ciencia que parece que es muy abstracta y que nunca nos va a llegar a aterrizar aplicaciones útiles para la sociedad, no es cierto. Es a través de esta exploración de lo desconocido donde a veces se descubre lo más importante. Ahora, luego, como eso lo canalizamos en beneficio de la nación, del bienestar social, del cuidado del ambiente, de estas y futuras generaciones, esto ya depende de tener una agenda de Estado en el desarrollo científico, tecnológico y también en la innovación. Por ejemplo, los ventiladores, ¿no? Son un ejemplo de que sí podemos hacer esto cuando tenemos metas estratégicas claras. Bueno, doctora, yo solo sumaría que hay denuncias en todo el mundo de estas grandes empresas que además muchas veces por coparticipar en una investigación tienen derecho a quedarse con los resultados. No podríamos hablar de los vicios muchas horas y de cómo se están combatiendo en México, porque, insisto, se denuncia en Estados Unidos, en China, en todos lados, pero no hay una afrenta porque son pues gigantes. Entonces apenas empieza y se empieza a explicar también esto de ciencia neoliberal, ¿no? Con estos datos que nos comparte. Se nos fue el tiempo, doctora. Claro. Pero ojalá podamos tenerla más seguido. De verdad es un lujo su participación en este espacio. Con todo gusto, estoy a tus órdenes y ojalá y vayamos compartiendo con el público todos los resultados que van a ir saliendo de esta nueva agenda de Estado de Desarrollo Científico y Tecnológico. Y todo el ahorro de esta reforma administrativa nos va a llevar a muchísimo mayor apoyo para la ciencia. Muchas gracias y muchos saludos. Igualmente, pues muchísimas gracias y bienvenida siempre, doctora María Elena Álvarez Builla. Muy buenas tardes. Ahí estuvo la directora general del CONACYT, nos detalló un poco más sobre cómo se utilizaron los fondos destinados a ciencia y toda esta perspectiva que nos decía ella de cambiar el chip de esta ciencia empresarial, técnica, a una ciencia que piense primero en lo público, porque la agenda pública hoy está más viva que nunca. El tema de salud y alimentación tiene que revisarse con lupa.